Estamos iniciando nuestro estudio bíblico de la mañana para hablar acerca de temas que tienen que ver con la Biblia. La Biblia está conformada de muchos libros, de muchas cosas, y cuando las personas, como yo, cuando comencé a leer la Biblia no entendía tampoco nada, me hubiera gustado tener esta especie de, no sé si llamarle capacitación o estudio, no sé. Pero el caso es que este tipo de estudios no está enseñando como una doctrina, no pretendo enseñar una doctrina o algo especial para que diga si es cristiano o no es cristiano, si es creyente o no, sino solamente cómo poder cómo poder comprender un poquito mejor de qué se trata la Biblia, de qué temas habla. Entonces, pues lo primero que uno tiene que saber, digamos que nosotros ya vamos en el capítulo número 21c, ya diríamos como en el 24 más o menos, sino que de los hijos de Dios del Antiguo Testamento lo quise seccionar en varias partes, porque es un tema que es como la promesa de Dios, es un tema muy importante del Antiguo Testamento, y como les dije, nuestro Señor cuando encontró a los hijos de Abraham, en capítulo 8 le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ellos decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Como al decir esa palabra, nosotros tenemos un Padre que es Dios, no somos nacidos de fornicación. Ese es un tema que hay que hablarlo muy bien, porque Israel verdaderamente es muy orgulloso, se siente muy orgulloso que verdaderamente Dios es el Dios, como lo decía en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si Dios fuera solamente Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces nosotros que no somos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, entre comillas, ¿qué pitos tocamos aquí en esto? O sea, ¿qué hacemos nosotros? No me sale la señal acá de la transmisión. Bueno, no sé por qué no me sale. Quería mirar si está viendo bien. Perdón un segundito, yo miro aquí en Facebook. Estoy mirando aquí Facebook. Bueno, el caso, nosotros tenemos una... ¿Tú estás mirando si estaba la transmisión? Ok, voy a degustar un regalo que me hicieron ayer, de una torta que me hizo Edmi de cumpleaños. Deliciosa. Nosotros estamos queriendo comprender, si queremos comenzar a leer la Biblia, sí, a mí no me sale, pero está bien, sí. Si queremos comenzar a leer la Biblia, en el capítulo 1, pues usted comienza como a enterarse, a mirar, como panorámicamente verlo. Ya a esta altura, pues ya estamos hablando de un poquito más en detalle algunas cosas, que no es, vuelvo y digo, no es para una religión, sino usted es una persona que solamente quiere acercarse a la Biblia y decir, bueno, ¿de qué se trata la Biblia? Bueno, entonces este estudio le sirve muchísimo. Y si usted es una persona que ya tiene fe, ya la ha leído y quiere aprender un poquito más, va a profundizar más. Pero si usted es una persona que inclusive es alguien que está enseñando a personas y que está orientándose a, como nosotros llamaríamos, líderes o apacentadores o maestros o discipulados o pastores, en fin, que quiera tener una formación, una capacitación, sería muy bueno. Mire, yo les digo, fui a institutos bíblicos que verdaderamente a mí no me sirvieron de mucho. Yo he ido a unos muy buenos, en Corea estuve también en la universidad de allá, no estuve mucho tiempo, pero me tomé como una impresión de la formación tan importante que es, primero, leer la Biblia, y segundo, entender el contenido para poder orientar a otras personas. Si nosotros no tenemos una orientación, seríamos como ciegos guías de ciegos. Ahora sí me veo, ya salió. Entonces, buenos días a los que nos están viendo. Ya salí aquí. Entonces, pues sí, la Biblia tiene muchos temas, y ya viendo ahorita acerca de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como todo el mundo dice que es hijo de Dios. Entonces es un tema que es muy importante. Israel tiene el orgullo de decir, es que nuestro padre Abraham, y Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces uno queda, ¿será que estoy descalificado? Entonces vamos a mirar los hijos de Dios. ¿Por qué se llamaba en el Antiguo Testamento a los hijos de Dios? A uno, y ya vimos en la sesión pasada, comenzando, que de la creación, cuando Dios creó al hombre, sí lo creó con mis ayudas dinámicas, que se llenó primero la tierra. Génesis, un recuento rápido. Es que cada tema es importante comenzar desde el principio. Entonces, la tierra la llenó toda en Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo, multiplíquese, y creó varón y hembra,
Y luego entonces de ahí llamó a uno, le sopló espíritu, que es este, o sea, este es carne. Y cuando ya era solamente carne, estos son solo carne, pero cuando sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, quiere decir un ser espiritual. Es un ser espiritual. Es un ser que ya tiene espíritu, que tiene la capacidad. Entonces estos son los que llama el Antiguo Testamento los hijos de Dios, que ya lo estudiamos en la sesión A y B, que son los que salieron del gran diluvio, que Dios acabó con lo que es carne y dijo solamente espíritu, y por eso le llamaba los hijos de Dios, ¿sí? Y ya explicamos que a los hijos de Dios no se le llama, no es a los ángeles, que muchas personas nos han enseñado, pero no. Entonces de Noé partió una nueva etapa, ¿sí? Aquí como que cortó, y entonces estos murieron en el diluvio, y quedó estos que por medio del diluvio, vamos a pintarlo como en azul, que por medio del diluvio quedó separado y quedó solamente Noé, ¿sí? Noé y su familia son seres espirituales, y estos son descalificados, que es los que llamaría la Biblia Nefilim, ¿sí? Que ya lo leímos también, tiene que ver los capítulos anteriores. Quiero avanzar, voy a ver si alcanzo a llegar un poquito más. Esto es para avanzar rápido, pero para conectar todo. Luego de ahí de Noé, entonces Dios llamó a Abraham, y vamos a tratar de conectar un poquito más profundamente. ¿Por qué? Porque le dice que Abraham, es que Abraham tiene mucho contenido, tiene mucho contexto, y verdaderamente Dios sí llamó a Abraham de la descendencia que viene de Noé, pero por Set, y luego de ahí salió Noé. De Noé tuvo 3 hijos, de uno de ellos es Sem, ¿sí? De Sem de ahí vino Abraham, y de Abraham entonces ya salió el estado que se llama Israel. No es Moisés, es Israel, ¿sí? Israel. Entonces, de Abraham, que tuvo el llamado para que fuera una nación grande. Vamos a conectar ahí, porque para conectar estos dos necesito partir de Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque es que en Abraham, Génesis capítulo 12, vamos a conectar. No me voy a volver nuevamente a Noé, eso lo miran ustedes en la otra. En Génesis capítulo solamente el 6 rápido para conectar. 6.1: aconteció que cuando comenzaban a multiplicarse los hombres, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo así entre ellas. Y Jehová dijo: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta aquí puso ya Dios Noé. Es que si alguien ve solamente este capítulo y no recuerdo desde ahí, entonces dirá: ¿pero de qué está hablando? Entonces le dará pereza leer. Por eso siempre en cada capítulo estoy conectando, para que pueda tener un inicio. Y al entender esto, entonces ahora sí, si quiere profundizar más, mire el capítulo anterior. Entonces, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, le nacieron hijos, sí. Entonces ya Dios dijo que no más, que no contendrá mi espíritu. Vino el diluvio, y el diluvio entonces solamente quedó Noé, que en el capítulo 6, a ver, vuelvo a momento al 6, versículo 9, dice, capítulo 6, versículo 7, dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho, es decir, Dios se arrepintió, digámoslo así. No es que se ha arrepentido de crear al hombre, sino que haber permitido, haber hecho todos estos hombres que van a ser el obstáculo para la manifestación de del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces me arrepiento ya de tenerlos, o sea, ya no es bueno tenerlos. ¿Por qué? Porque es que no todos los hombres espirituales están pensando en mi plan. Es que el cuento de la humanidad es que no entiende el plan de Dios. Mire, quiero hacer un paréntesis con esto ahí. Cuando se lee la Biblia y no se conecta con Dios para entender el plan de Dios, se pierde. Necesariamente se pierde. Por eso todo este tipo de estudios es únicamente para que pueda conectar con el plan de Dios, y usted al leerlos pueda profundizar y entender mejor el plan de Dios.
El plan de Dios, cuando fue que el Hijo tomara su reino, que todo fue creado por medio de Él y para Él, ya conectando con eso nomás, entendiendo que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que el Hijo es el heredero, entonces ya comienza uno como a organizarse. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, los hombres fueron creados por Él y para Él. O sea, nosotros fuimos creados por Él y para Él, pero para que Él viniera y tomara su reino, que es lo primero para el Señor. Pero las iglesias que enseñan que Jesús vino solamente para salvarnos, obviamente sí vino para salvarnos, pero hay un obstáculo muy grande. Una debilidad: no obedecen al Señor ni lo ven ya como rey, ¿sí? Solamente piensan que vino a salvarlo y piensan en que Dios solamente es amor, pero no piensan en su regreso, y no piensan que va a venir con vara de hierro, y no entienden que los 4 evangelios está hablando es de que Él va a venir a pedir cuentas, ¿sí? Entonces al tener ese inconveniente de pensar que solamente nos amó y que solamente Dios es amor y que solamente nos salvó, ahí ya viene el problema, y por eso no puede entender estas partes. Y esto hay que entenderlo también, que cuando dijo que los hijos de Dios, entonces piensa que no, que los hijos de Dios son los ángeles caídos, que vieron a los hijos de los hombres, pero ya expliqué en las otras sesiones. Pero vuelvo y digo que con ese pensamiento siempre va a encontrar la dificultad, porque estamos hablando de los hijos de Dios con respecto al Hijo de Dios que viene a tomar su reino, y que los que le ayudamos en todo su camino a venir a tomar su reino en el Antiguo Testamento son los hijos que Dios llamó como hijos en el Antiguo Testamento, que son seres espirituales. ¿Sí? ¿Pueden conectar? Ok. Entonces, cuando quedaron los seres espirituales solamente a partir de Noé, y salió de la línea espiritual o genética, yo siempre hablo de la genética espiritual, de poder entender a Dios, o de querer anhelar a Dios, los que anhelamos a Dios, con ese anhelo Dios llama a muchos pero escoge pocos, ¿sí? Porque muchos quieren creer en Él pero no tienen su anhelo. Y Noé tenía el anhelo que nació desde Abraham, cuando dijo que de tu semiente saldrá el enemigo que aplastará la cabeza. Entonces Noé era perfecto. Dijo que me arrepiento de haberlos creado a ellos, porque son un problema para que pueda manifestarse Jesús, porque si se cansan los que no tienen espíritu con los que tienen espíritu, entonces no va a poder venir Jesús, porque Jesús no vendría por un animal o la criatura creada en el 6º día, sino que el plan de Él es que algún día el hombre llegue a ser a la imagen de Jesús. Y ese es un impedimento, y esas sí es doctrinas que se han hecho, que no permite ver más allá de lo del plan de Dios, sino que piensa que Dios solamente me ama a mí. Es demasiado egoísta, demasiado egocéntrico. El hombre es demasiado egocéntrico, no es humilde y no se arrodilla ante la Biblia, no se arrodilla ante la palabra, no se arrodilla ante el Señor Jesucristo, ante el Espíritu Santo. Y eso es una debilidad, es un corazón muy duro, muy arrogante. Hay que tener un corazón un poquito más como niño, ¿sí? Porque si no, no va a poder entrar al reino de los, no va a poder entrar a participar del reino de los cielos por su arrogancia. Eso lo que está diciendo es que Él se arrepintió de tener todo esto que era carne y los rayos, los quitó sobre la tierra para que queden seres espirituales. Ya lo leímos, Malaquías capítulo 2:15. ¿Por qué hizo el uno? Habiendo en él abundancia de espíritu, pues porque buscaba una descendencia para Dios. No lo voy a leer nuevamente, pero estoy conectando. Como está buscando la descendencia para Dios, llamó a Noé, lo salvó a él, lo liberó, y luego llamó a Abraham y dijo así. Entonces, capítulo 6, versículo 9 dice: y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo en el Antiguo Testamento, o sea que anhelaba a Dios, que estaba buscando y entendiendo el plan de Dios, que Él va a hacer un juicio. Entonces, ¿por qué lo dice justo? Pues porque Él es una persona que entiende el plan de Dios. Es que Dios cree justo en el Antiguo Testamento los que entienden el plan de Dios, y en el Nuevo Testamento justificados por lo que entendimos el plan de Dios, que se convierte en fe. Se convierte en fe. El entender el plan de Dios por medio de su palabra se convierte en fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo les he dicho, una verdad dicha a medias o no dicha bien es una mentira, como el diablo. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, esa verdad transformada es una mentira. Hay gente que usa la Biblia, la manipula, la quebranta y quiere que Dios respalde esa doctrina. Resulta que no es así. Entonces, por eso muchas iglesias muchas enseñanzas terminan siendo doctrinas de hombres. Pero dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó, es decir, que conoció el camino de Dios, y él estuvo delante de Dios desarrollando y ejecutando y obedeciendo al plan. Por eso es justo y caminó con Él,
y salvó a él y sus generaciones, porque Noé sabía que Dios sabía que Noé le iba a contar eso a su descendencia. Y lo cantó hasta Abraham. Entonces, obviamente Abraham, cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12, en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Engrandeceré tu nombre. Imagínate, es que Abraham era como el primer nombre que tenía, como Abraham, era Abraham, que quiere decir padre de multitudes, padre de generación, padre de la carne, ¿sí? De la descendencia de él saldrían los que son de la carne. Pero cuando le cambió el nombre y le cambió por Abraham, ya es padre de multitudes, cuando entendió verdaderamente el llamado, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Me busca ese cuando le cambió el nombre a Abraham, porque estaba pensando en el cambiar. Entonces Dios llama a Abraham, un hombre que le obedece, que tiene entendimiento y que quiere hacer la obra de Dios. Entonces también cuando Abraham, cuando Dios iba a destruir a cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra para hacer una remembranza o para hacer una parábola de lo que va a ser el juicio sobre la carne por fuego, entonces Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra porque el camino de ellos también se va pervertido. Entonces llamó a Abraham y le dijo así en el capítulo 18, en el versículo 17, dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es decir, si Dios va a hacer algo, ¿cómo le va a encubrir esto a Abraham, que es la persona obediente? ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira esa promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Pero Abraham tenía que tener una transformación y una promesa mucho más grande, que no solamente ser el padre de una nación. O sea, padre quiere decir como patrón, padrón, como cortar, ¿no? Juanito Ordica usó una... ¿Tienes el cosito, el moldecito en el que lo cortaste? La tacita. La taza. ¿Sí? Entonces, voy a decir a qué se refiere padre Abraham, ¿sí? O vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, Juanita, cuando fue a hacer esto, para dar un ejemplo, cuando fue a hacer... No, esta es muy pequeña. No sirve. Pensé que es la chiquita. Ya, espérate. No. Cuando Juanita fue a hacer eso, sacó un patrón, sacó un molde, un modelo, del cual sacó estas cositas. Entonces ella, no, tampoco. Debe ser otra. Ya se le olvidó cuál es. Hizo una ruedita ahí con esto, para que ustedes me entiendan. Es que ha hecho tantos ejercicios conmigo, le he puesto a hacer tantas cosas que no sabe cuál es de grande. Entonces, tomó el patrón. Abraham es como el patrón, como el padre que tiene la este es. Es que tenía este circulito en otra cosa, entonces con este sacó otras. Este es el patrón de este, ¿sí? Entonces digamos que este es Abraham, y entonces con este sacó todos los iguales, ¿sí? Todos los que son así iguales. Entonces, padre Abraham es como que son cortados con la misma tijera. En otras palabras dice así, más o menos para que usted me entienda. Entonces, Abraham nació, o sea, de él salió el Estado de Israel, una nación grande. Haré de ti una nación grande, pero en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Dios le entrega a las personas descendientes de Abraham como la misión, que los que conocen el camino de Dios, que los que conocen el plan de Dios, en él, cuando venga Jesús, en él serán benditas todas las naciones, porque es en tu simiente. Por eso Abraham Dios le cambió el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Cuando inclusive le hizo la circuncisión, quiere decir un pacto. Eso tiene mucho que ver. Un día hablamos de la circuncisión del corazón, será otro estudio, que el Señor nos permita alcanzar a hacer muchos. Yo creo que moriría acá de viejo y no terminamos de hacer todos los estudios. Hay que tener paciencia. Lo que decidí fue bajar un poquitico el nivel y hablar un poco más profundamente y más en detalle. Por eso
no pasé de 21 a 22, sino que estoy detallando un poquito más, ¿sí? Para que pueda tener un mejor entendimiento. Tenía que cambiarle el nombre a Abraham, que era padre solamente de una nación, para que fuera una padre más adelante de multitudes. Capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová en él y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda adelante, no dijo yo soy Jehová, sino que le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto quiere decir es que no se me tuerza, ¿sí? Ya de hecho los hombres se habían caído en el pecado por causa de Adán. Pero como ya Abraham tiene el anhelo de Dios y entender el plan de Dios desde Adán, y ustedes piensan que si nosotros nos enteramos del diluvio, ¿usted piensa que Abraham no se enteró del diluvio? Claro, Abraham se enteró del diluvio, contado por las descendencias, ¿sí? Desde Noé ya él comenzó a decirle a los hijos, y luego los hijos de ahí le contaron el cuento a Abraham, y Abraham entendía que algún día iba a venir el que aplastaría la cabeza que los tenía alejados de Dios. Y me imagino Abraham estaba en su tierra y su parentela, y los papás de pronto idólatras y con sus religiones, con sus costumbres, que salieron a partir de unirse también los hijos de los cananeos con los semitas. Bueno, hubo un revuelto de pensamientos, que entonces Dios llamó a uno de la genética, como cuando llamó a Adán y le dio espíritu. Dentro de todos los que estaban en Ur de los Caldeos, llamó a Abraham, en el capítulo 12, lo llamó y dijo: salga de allá, de su tierra y su parentela. Yo creo que así también hizo con el primer hombre, ¿sí? De todo lo que había sacó uno y le dio espíritu, y de todos los que estaban mal, sacó de ahí a Noé. Ustedes son seres espirituales, son como los hijos míos, o sea, son seres espirituales que tienen la imagen del hijo que va a venir. Entonces por eso se le llamaba a los hijos de Dios del Antiguo Testamento, que tienen dentro el anhelo que algún día Dios va a volver. Entonces le dijo, ve, anda delante de mí y sé perfecto en cuanto a lo que vas a hacer, en cuanto a los mandamientos. Es que Abraham no sabía lo que iba a hacer, solamente era salir y obedecer, pero él no sabía todo lo que le iba a pasar. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y ya no se llamará más tu nombre Abraham, sí, que es solamente Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque yo te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. O sea, ya no solamente la nación, sino que todas las naciones, no solamente la nación que voy a levantar a partir de ti, sino que en todas las naciones por tu simiente van a tener la bendición tan grande. Imagínate esa promesa tan grande. Solamente dijo: sé perfecto. Cambió el nombre de padre, decir de tu padre de familia, que va a salir solamente 20 o 30, y de pronto vas a ser padre de muchedumbres. Bien, entonces cuando Abraham supo que Dios iba a castigar la perversión que había en Sodoma y Gomorra, porque el designio de la carne ellos también estaba mal, pero Abraham había salido con su sobrino, y su sobrino había escogido irse también para Sodoma, y fue creciendo tanto sus riquezas que llegaron hasta Sodoma y Gomorra. Entonces ya sus hijas también comenzaron a tener las costumbres de ellos. Entonces Dios dijo: no, ya llegó la maldad del colmo, voy a acabar con Sodoma y Gomorra, porque ya tampoco quieren tener relaciones. Ya se pervirtió la naturaleza. O sea, antes se había pervertido la naturaleza espiritual, y ahora la naturaleza terrenal. O sea, que los hizo varón y hembra para que se multiplicaran, para que por medio de ellos viniera el Cristo. Pero imagínense, si tiene relación hombre con hombre y mujer con mujer, el camino del hombre se pervertió, digámoslo así, como si es que es el pecado, digámoslo así, que se corrompió, se pervertió el camino para que se llene la tierra, para que de ahí saliera el Salvador, el Cristo, y para que Dios pudiera en él bendecir todas las naciones. Entonces por eso acabó ese pueblo, Sodoma y Gomorra, los puso como escarmiento. Pero Dios le dijo, capítulo 18, versículo 17: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Está hablando de la que va a ser, pero todavía no. Eso es lo que vamos a tratar de llegar hoy.
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Vamos ahorita a ir a buscar su casa en el Nuevo Testamento. Yo creo que no alcanzo ya hoy. Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él, o sea, lo que Dios habló acerca de él. Digamos que esta es una promesa para decir: yo voy a hacer lo que te prometí, y voy a hacer lo que te prometí por lo que ya hablé contigo. Como ya le dio la promesa, entonces hace este juicio. Entonces le dice: haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Es decir, que Abraham de lejos está mirando la promesa, no va a encubrirle. ¿Por qué? Porque si Abraham enseña a su descendencia el temor de Dios y la obediencia, lo va a tomar como padre, que acabo de cambiar el nombre, como padre de muchedumbres. ¿Sí? Como él va a ser el padre de muchedumbres y va a enseñar, entonces le voy a revelar algo para que él entienda que lo que yo he hablado se va a cumplir, y que los que no caminen conmigo rectamente van a tener nuevamente un juicio como por fuego. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque es que cuando Jesucristo se manifiesta, encuentra a la descendencia de Abraham, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, Dios destruye a Sodoma y Gomorra, entonces lo llama a Abraham y le dice, capítulo 22, estamos siguiendo el rastro de Abraham. ¿Por qué? Porque de Abraham nació el Estado de Israel, o sea, Dios concibió una nación que es la que está hasta el día de hoy, que no fue nacida porque la descubrió Simón Bolívar, ni quién dijera yo, cualquiera de los conquistadores, ni Cristóbal Colón, ¿sí? O sea, dentro de la historia de Israel no existe Colón, no fue fundada por un hombre, no fue que, vamos aquí a colonizar y la vamos a llenar, no, nació o Hernán Cortés o Simón el Bobito, no sé, que fundó tal nación. No, Israel fue concebido en la vejez de Abraham, cuando dio a luz un hijo, cuando él ya no podía, porque Dios le había prometido que de ti saldrá una nación y voy a hacer de tu nombre muy grande, va a ser conocido. Imagínate cuánta gente no ha conocido el nombre de Abraham. Una nación grande, pero en la simiente tuya vendrá la bendición para todas las naciones. Uno de tu descendencia que vendrá como rey, en él serán benditas todas las naciones. La bendición de Abraham era ser padre de multitudes, pero la bendición que nosotros podremos llegar a alcanzar es ser hechos hijos de Dios. Ya como una promesa de Dios. Este es un tema bastante largo, bastante hermoso, pero hay que seguirle un rastro espiritual y hay que seguirle el rastro del cambio de los nombres y del nacimiento de un estado, de un país, de una nación que políticamente se llama Israel, pero que es conocida como los judíos. Y de pronto llegamos a estudiar eso. Pero entienda, Israel es como el nacimiento de un estado por la voluntad de Dios, según la promesa que Dios le dio a Abraham, que de ti saldrá una nación. Pero era viejito y no tenía, dijo, no, tranquilo, usted no se va a llamar padre de su familia, de Abraham, sino Abraham, porque de ti saldrán muchísimos, serás padre de multitudes. O sea, tú serás patrón, un modelo en tu obediencia, por caminar perfecto, por conocer mi plan, por entender mi plan, por enseñar justicia y juicio. Justicia quiere decir los planes de Dios que se transforman en justicia para el hombre, porque es que el plan de Dios es la justicia de Dios. O sea, ¿cómo va a hacer Dios justicia sino únicamente a los que entendieron y caminaron con Dios, como Noé, y caminaron con Dios como Abraham, y caminaron con Dios como se supone que debe hacerlo Israel, como lo hizo Jesús, como lo debemos hacer hoy en día la iglesia? Entonces, en ese nacimiento de ese estado de Israel, nadie puede decir que Israel lo fundó, nació de Faraón. Faraón no fundó a Israel. ¿Cómo lo fundó Abraham? Dios. Entonces, capítulo 22,
cuando fue a sacrificar a su hijo, el unigénito, el que le tuvo cuando ya no podía tener hijos, entonces Abraham sabe, este no es un hijo según mi pasión, este es un hijo según la promesa, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios no son nacidos según Abraham, sino según la promesa, o sea, según Isaac, así dice en Gálatas. Después lo vamos a mirar cuando estemos ampliando esa parte. Entonces, Abraham tuvo un hijo que no nació por los deseos de la carne, sino por el anhelo de Abraham, que Abraham quería que su descendencia conociera a Dios, que la bendición que le había dado Dios a Abraham de ser heredero de todo, lo viera él reflejado en sus hijos. ¿Usted no le gustaría, cuando uno trabaja y hace todo, para qué lo hace uno? Si no es para sus hijos. O sea, uno construye y compra y uno dice, ¿y usted qué pretende de la vida? No, pues nada, pues yo trabajar, estudiar, comprar mi casa y pues dejarle algo a los hijos, ¿sí? Abraham, ¿será que no tenemos pensamiento? No, pues Abraham también quería ser padre, tener hijos, y todo el esfuerzo y todo eso era que también conocieran a Dios como él lo estaba conociendo, y no solamente que lo conociera, sino que heredaran la fe que él tiene, o sea, que tuviera también la forma de pensar de él, porque Abraham también sabe que la gente nace, crece, se reproduce y muere, pero si muere está él, entonces él también tiene el anhelo que su descendencia conozca a Dios. Entonces llamó a Abraham y le dio promesa y le dio cumplimiento cuando nació Isaac. Vamos a volvernos un poquitico para que entiendas que es muy hermoso esto. En el capítulo 21 de Génesis, cuando nace Isaac, escuche, que es la promesa que Dios le dio a Abraham, ya Abraham, al ver el nacimiento de Isaac, tanto como Sara, porque Sara se rió, ¿se acuerdan que se rió? Dijo que vendré, que en el tiempo de la vida tendré un hijo. Y dijo, ¿por qué se ha reído a Sara? Dijo, no me he reído, sino que ciertamente se ha reído. ¿Acaso es algo imposible para Dios? ¿Sí? Entonces cuando nació Abraham, en esa viejita tan cuchita, de un viejito tan cuchito, en el capítulo 21, versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Creo que Sara tenía 90. Sí. En el versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sí? Y en el versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Pero no es que se burle, sino que se ríe, quiere decir que se alegra. Imagínense la alegría. Y cómo no, después que decía, ¿será que Abraham tendrá deseos de mí? Y se rió pensando, no, que es que Abraham que va a tener hijos con esta cuchita, y él también ya ni siquiera tiene deseo. Entonces le dijo Dios, ¿por qué se ha reído Sara de tu mujer? No, yo no me reía. Dice, tuvo temor, no, yo no me reí. Sí, ciertamente te reíste. Entonces póngale por nombre Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? Risa, alegría, gozo, el gozo de Dios para Abraham, que vio el día cuando nació Isaac. ¡Qué felicidad! Entonces Dios va a volver a mi familia. ¿Por qué? Porque están viendo un hijo de la promesa. ¿Cómo no se va a reír? ¿Cómo no se va a reír Sara al ver a su hijo y amamantarlo? Y todo el mundo se alegrará. Entonces Israel, entre comillas, Israel debería ser el gozo de la humanidad, porque ciertamente Dios visitará la tierra, porque en tu simiente ahí vendrá uno que los salvará a todos ustedes. Todos deberíamos alegrarnos de Israel. La gente odia a Israel. ¿Por qué lo odia? Eso es una cosa natural, porque obviamente Israel es el orgullo. Digamos que Israel se siente el orgullo de ser descendiente de la promesa de Abraham. Ustedes son unos pecadores. Es que mi padre es Abraham. Usted no sabe quién es Abraham. Y sabe, Abraham, nuestro padre, encontró a Dios. En ese orgullo de judío. Israelita. Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, israelita de sangre, ¿sí? Porque tiene todo eso. Sin embargo, ese llamado luego lo comprendió Pablo, y eso es lo que vamos de pronto la semana entrante llegar allá. Vamos lentamente, un poquito más saboreado. ¿No está bien así? ¿No está mejor así? Sí, claro. Un poquito más despacio. Bien. Entonces, me ha hecho reír.
¿Por qué me hizo reír? Porque Dios va a cumplir la promesa que sí va a hacer de Abraham una gran nación. Entonces, bueno, nació uno, pero si le dice en el capítulo 2, en el capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, no tentó, probó qué va a hacer. Y llamó a Abraham y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo único, tu único Isaac, a quien amas, quien te ha alegrado, ¿no? Le pusiste por nombre a Isaac. Ese nombre no se lo puso a Abraham, sino que Dios dijo que llamará a Isaac. Y me ha hecho reír. Entonces, vete. Entonces dijo: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham salió. Bueno, ya saben la señal, la de ayer. Y capítulo 22, versículo 15. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Se acuerda que ya lo había llamado una vez, no? Abraham, no le hagas daño porque ya sé que temes a Dios. Entonces, como teme a Dios, le obedece, caminó con él y fue recto, ¿sí? Y fue recto con él. Recto quiere decir que obedeció sus mandamientos. Sé perfecto. Perfecto es que no se halle en él duda, ¿sí? Cuando una persona duda, ya no es perfecto. Por eso yo le digo a gente: crea, o sea, solamente tenga una fe sencilla, tenga la fe de Abraham. Crea, solamente no le ponga obstáculos. Eso es ser perfecto. O sea, ser perfecto es decir: ay, Señor, ¿verdad? Así como corazón de niño, ¿no? Ay, como la carne y la sangre. Bueno, listo, y usted hágalo, ¿sí? Abraham, va y sacrifíqueme tu hijo, a quien amas, y al monte que yo te... Él obedeció, no se puso: pero Señor, luego no me dijiste que iba a ser de aquí una nación grande, entonces ¿por qué ahora me dice que lo sacrifique? ¿Qué le pasa? A la gente se rete contra Dios, ¿no? ¿Y Dios por qué hizo esto? ¿Y Dios cómo se le ocurre que va a hacer? No tiene fe humilde, sencilla. Entonces el ángel lo llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. El ángel dijo que Dios le dijo: por mí mismo he jurado, porque como no tiene cómo jurar por alguien mayor, porque Dios es: soy el que soy, el Todopoderoso. Entonces no puede jurar por alguien sino por sí mismo. O sea, por mi propio nombre estoy diciendo: tú que me conoces que soy el Todopoderoso, como obedeciste a mi palabra, voy a seguir garantizándote mi palabra. Por mí mismo, por mi honor, digamos, por mi honor, porque soy un Dios todopoderoso que tiene honor, que cumplo lo que digo. Y como tú has cumplido y no te has debilitado, digámoslo así, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto me has, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿sí? Tu único, no lo rehusó, o sea, no escatimó. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es la promesa cumplida cuando el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? El reino de la muerte no podrá contra el poder de la iglesia. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que Abraham, aunque Adán obedeció, entonces ya Dios encontró a un justo que era recto y perfecto en su pensamiento, que fue Noé. El resto quedaron descalificados porque no podían entender el pensamiento de Dios. Y llamó a Abraham, y Abraham obedeció la voz, todo se lo obedecía, solamente lo creía. Voy a hacer de ti una nación grande, sí Señor. Voy a darte un hijo, sí Señor. Y entonces cuando quiso hacerlo de su manera, porque no entendió, entonces lo quiso hacer con la sierva, y de ahí salieron los enemigos que precisamente son hasta el día de hoy. Cuando no entendió, pero cuando entendió, cuando volvió lo visitó, dijo: no, que es en Sara. Entonces cuando ya no es con su fuerza, no es que usted va a nacer una nación de su fuerza, no es que usted va a tener un hijo porque los hijos suyos cuando crezcan acá y sean una nación no va a decir: es que yo nació de mí cuando yo estaba joven. Si hubiera estado joven, entonces no hubiera dicho que hubiera sido el hijo de Dios, sí, como una nación que naciera por el poder de Dios,
por la promesa de Dios. Estoy tratando de detallar cada vez un poquito mejor este concepto. Porque es que si no se entiende que ellos dijeron que nosotros somos hijos de Dios según Abraham, está hablando desde el Estado de Israel, ¿sí? Que son hijos de Dios, no son nacidos de fornicación, le dijeron, porque no nació por el deseo de un hombre, ni siquiera el mismo Abraham tenía el poder de tener un hijo, sino que a Isaac nació según el deseo de Dios, porque había prometido que iba a enviar la simiente en la mujer, que una mujer de tu simiente vendrá el enemigo. Entonces pues Sara, viendo que ya está muerta, imagínate como decir la mujer Eva ya después de que le cambió el nombre, después de que está muerta espiritualmente le nacen los hijos, entonces él ya está esperando que por voluntad de Dios me ha nacido varón, pero ella está muerta espiritualmente, ¿sí? Y Sara sabe, yo estoy muerta, o sea, yo no podía tener hijos, pero estando ya casi muerta nació Isaac. Entonces Isaac es el nacimiento del Estado de Israel por la promesa que Dios le dio a Abraham, pero que se debería cumplir un día, porque todavía solamente era una familia, solamente era Abraham, Isaac, y luego nació Jacob, y luego entonces le dijo que iba a haber dos naciones ahí que estaban peleando en el vientre. Me busca ese versículo cuando quedó embarazada. Entonces, claro, cuando ya iba a nacer Jacob, que Dios le cambió el nombre, gracias Edmi, cuando ya nació, cuando nacieron los hijos de Abraham, que nació Ismael no quiso continuar con él, sino que también nació Jacob. Estaban los dos en el mismo vientre de los hijos de Isaac. Dice que dos naciones están peleando en tu vientre, y el uno no será mero. Eso está en Génesis 24 de esa. Sacó, entonces perdieron. Búscamelo, sí. Ahorita se adelanto. Cuando le preguntó que me duele mucho porque esos dolores que están peleando desde adentro, ya estaban peleando. Rebeca estaba preocupada porque Abraham no dejó que se juntara su hijo Isaac después de que después de que lo ofreció en sacrificio. Ya Dios sabe que como él tiene promesa, le va a enseñar a su descendencia que guarde justicia y juicio. Entonces, como otras naciones no conocían, entonces tenía que ser alguien de su parentela. Entonces envió para que unos hijos de su hermano que estaban en otra parte, de ahí sacara una esposa para Isaac, que debería también tener como en algo el pensamiento de Dios. Entonces así Abraham envió a su siervo, y de ahí trajo una mujer que es Rebeca, que se casó también con Isaac, pero Isaac él no podía tener hijos. Cuando ya tuvo el hijo, cuando ya nació el hijo de Rebeca, los dos, cuando concibió, tuvo dos, y de los dos estaba Ismael y estaba Jacob. Pero de Jacob, entonces como estaban peleándose ahí tanto, Esaú, cuando Esaú nació, y también nació pegado de la mano, trabado, nació con Jacob. Entonces Jacob era como, quiere decir el que suplanta, ¿sí? Y el otro era como que nació, le puse una cintica grana. Ahorita no voy a ampliar eso, pero nacieron dos del vientre de ella. Entonces, ¿no lo encontraste? No, pero bueno, es relevante. Entonces nacieron los hijos, nacieron los dos hijos, uno Jacob y otro Esaú. Cuando crecieron, Esaú vendió la primogenitura, y Jacob, que era más, tenía el anhelo de ser primogénito y la envidiaba y quería ser el primero en recibir la bendición, porque dijo que de tu simiente vendrá la bendición. Esaú menospreció esa bendición, entonces le vendió la primogenitura. Después de vender la primogenitura, entonces no solamente se la vendió, sino que también fue y se la tomó. La tomó, ¿sí? Entonces, ¿cómo la tomó? Porque Isaac, antes de morir, le dijo: venga, oye, voy a hacer vaya y case para mí. Le dijo a Esaú, que Esaú era el primogénito, que se supone que de él vendría la simiente. Entonces le dijo: vaya y haga una cacería y hágame un guiso como a mí me encanta, y cuando yo lo tenga, entonces te voy a bendecir para que tú seas el que hereda esa promesa que Dios le prometió a mi padre Abraham. Entonces, cuando la mujer supo, en Génesis capítulo 25,
¿Cuál? 25-23. Vamos a leer desde el 19. Es que esto es muy importante. De pronto no va a alcanzar a llegar a Israel. Capítulo 25 de Isaac, de Isaac, disculpe, de Génesis 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y la hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Es que, mire, los hijos de Dios no nacen por los deseos de Dios, sino que nacen por la oración. Digamos que voy a decirlo así: si Abraham tuvo un hijo por el deseo de Dios, porque Dios quiso, y lo tuvo cuando estaba en su vejez, si Dios le ha prometido que de ti saldrán las naciones, entonces era mejor que también Isaac entendiera eso, que los hijos de Isaac, o la que vendría la descendencia de Isaac, no iban a ser también porque tengo deseos y yo quiero tener un hijo, sino porque pidió permiso. Por eso ella era estéril, porque no iban a ser como una casualidad, sino cuando Dios le dijera, cuando Dios lo planeara, porque es el plan de Dios. Cuando Dios tiene el plan que sea así, entonces dice, ella era estéril, entonces ya no depende de él, de su deseo, que quiere tener hijos, sino que se ejecute el plan de Dios. Entonces cuando él oró, ella concibió, y luego ella al concebir comenzó a tener problemas en su estómago, en su vientre. Entonces oró, y Jehová recibió a Rebeca, sí, y Rebeca, su mujer, concibió. 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas, el uno será más fuerte que el otro, ¿sí?, que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso es para que nosotros luego más adelante, cuando esté hablando de eso, y me toca volver a pasar por acá, usted entienda a los hijos de Dios, ¿sí? Voy a hablar un buen tiempo del tema principal de la Biblia, que habla cómo comenzar a leer la Biblia. Usted me dice cómo comenzar a leer la Biblia. Lea Mateo. Ahorita voy a mirar si llego allá. Cómo poder comenzar a leer la Biblia a través de Mateo. Cuando usted comienza a leerla, va a decir, ay, ya, sí, ya entiendo más claramente, ¿sí? Bueno, entonces había 2 naciones. Pero de esas 2 naciones, entonces ustedes saben muy bien que Isaac, ya había muerto Abraham, ya estaba Isaac también ya había pasado la época de Abraham, que ya le había prometido, ya pasó la época de la concepción de Isaac, ahorita ya pasó que Isaac está pidiendo por un hijo, que Dios le ha prometido que tu simiente saldrá. Entonces 2 naciones hay, y uno fue llamado Jacob, y el otro fue llamado Esaú, ¿sí? Entonces luego dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era velludo como una pelliza, y llamaron el nombre de Esaú. Después su hermano, trabada la mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Entonces ya Esaú, uno quiere decir, digamos, rojo, pelliza, o Esaú quiere decir rojo, pero Jacob quiere decir el que suplanta, el que suplanta. Pero ese suplanta es el que quiere tomar verdaderamente el anhelo de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 35, acuérdese que, bueno, es que de pronto ustedes lean la parte cuando Isaac bendice a Jacob, ¿sí?, para no demorarnos tanto, ¿sí? Y luego entonces cuando sabe que lo va a matar, ay, no, se me olvidó quitarle, colócale colgar con el rojo, que me está llamando. Entonces se daña la transmisión, toda que esté cerca para que lo vuelvas a colgar. Bien, me confundió, estaba bien. Entonces cuando Jacob suplanta a Isaac para tomar la primogenitura, ciertamente Isaac lo bendijo, y se cumplió lo que Dios le había prometido a Rebeca, su mujer, a Rebeca, la mujer de Isaac, que el mayor ha de servir al menor. Entonces,
¿Por qué? Porque ya Dios sabe que el mayor va a despreciar la primogenitura. Eso es para cuando estemos hablando más adelante. Bien, cuando nace Jacob, entonces él le toca huir porque ya Esaú, cuando se da cuenta que no solamente le vendió la primogenitura, sino que lo suplantó, entonces ya luchó desde el momento de nacer. ¿Sí? Escuchen para que entienda Israel, ¿Dónde nace Israel? Salió de la promesa de Abraham, salió de la oración de Isaac y salió de una lucha del primero que se llamaba Jacob, que anhela tener la primogenitura, que anhela a Dios, que anhela tener eso que Dios quiere, que la bendición de traer a este mundo al Hijo de Dios, a la simiente. Entonces, como Esaú menosprecia la primogenitura, entonces ya Dios lo sabe y le dice de todas maneras a Rebeca, a la mamá. Entonces la Rebeca, cuando le dice que si de pronto me descubren va a venir la maldición sobre mí, dijo: no, deja que la maldición venga sobre mí, tú vaya y que te bendiga Isaac. Entonces recibió la bendición. Esaú se entera y le tocó escaparse si no lo matan. Entonces se fue y estuvo allá durante mucho tiempo. Resulta que es Jacob. Entonces allá se casó. En el capítulo 35, cuando ya fue a volver, cuando pasa mucho tiempo, en el capítulo 35, en el versículo, vamos a leer desde el 10. ¿Sí? Acuérdense que se reconcilian Esaú y Jacob, porque Jacob, después de pasar mucho tiempo y servir a su suegro, pasa muchas cosas. Entonces él está por volver. Perdón, estoy hablando del 32, 35, capítulo 32, versículo, vamos a ver, 10. Perdón, vamos a hablar desde el 9, ¿sí? Cuando Dios le cambia el nombre del que suplanta y, digámoslo entre comillas, nace el estado de Israel como nombre. O sea, Abraham tiene el nombre que Dios le dio, se llamaba Abraham y le puso Abraham. Isaac fue el nombre que le dijo la alegría, ¿sí? El que gozo. Y luego, cuando llamó a Israel, que ya él tuvo una noche, es que sería bueno que lo leyera todo, no alcanzaríamos, porque tiene muchas cosas aquí dentro de esto es como una pizza que tiene muchas cositas, ¿no? Y a veces me acuerdo de algo y estoy como, sabore esto. Entiéndame que quisiera decirles muchas cosas, pero el tiempo es muy limitado. Capítulo 35, en el versículo 9, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre no se llamará, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Sí? Imagínate la promesa al cambiarle el nombre, que también le había hecho cuando lucha con el ángel. En el capítulo 32, cuando ya iba de vuelta para reconciliarse cuando se estaba volviendo, se llenó y lo bendijo Dios en la tierra donde estaba. Entonces quiso volver a tomar, entre comillas, digámoslo así, para hacer nuevamente lo que Dios le ha prometido a él, su bendición. En el capítulo 32, en el versículo 22, lo vamos a leer ahí. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Todo el mundo dice que estaba luchando con Jesús. No, con un varón, o sea, con un ángel. Mire lo que dice ahí: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, le dijo, sí, el ángel, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea, ya él le había querido nacer de primeras, luego compró la primogenitura, luego digamos suplantó a
a Esaú para que le diera la bendición. Faltaba era que Dios lo aprobara. Entonces luchó, voy a volver, pero tienes que darme la bendición. Tienes que darme la bendición. ¿Pero cuál es la bendición? Que él verdaderamente sea el llamado de Dios. Es cuando uno lucha. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los violentos la arrebatan. Quiere decir los que luchan. Los que luchamos con la oración, con la palabra. Dios nos da esa bendición tan grande de poder. Ya no se llamará tu nombre tal, sino será tu nombre tal. Dice, y te dejaré. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que nació el pueblo de Israel. Israel es porque este que salió según la promesa que Dios le dio a Abraham, que en tus simientes serán benditas, pues ¿quién no quisiera ser como el primogénito para tener esa herencia? Porque saben que el que hereda es el primogénito. Ustedes saben que el que hereda el trono siempre es el sucesor de los tronos. El sucesor es el mayor. Pero si el mayor menosprecia, entonces el que sigue. Pero en ese caso, Jacob luchó por llegar a tener esa descendencia, tener el que trae la descendencia para Dios. Entonces, digamos que al decir Israel, usted lo que conoce hoy como Israel es porque Dios, a partir de él, ya nació el Estado de Israel como una promesa y le puso nombre. O sea, ¿por qué se llama Israel? Porque la mamá lo vio lindo y le dijo, no, pongámosle Israel. No, le llamó, fue Jacob, porque es el que suplanta, el que vieron que estaba luchando desde el principio por querer salir primero, por ser el primogénito. Entonces, como luchó tanto y luchó con los hombres, o sea, luchó con el mismo Esaú, le compró a Esaú, luchó contra Labán, y él quiere solamente recibir la bendición, y luego lo suplantó, y luego volvió, y luego luchó con el ángel, y dijo, no, mire, usted verdaderamente usted lo merece, porque usted lucha, usted anhela a Dios, usted anhela, ya no se llamará más tu nombre Jacob, ya no suplanta más, ahora se llamará tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Así que el que vence es como Israel. Nosotros estamos viendo que la promesa de Dios se vio en Israel. Por eso amamos a Israel, porque tiene promesa que en su simiente vendrá la herencia. Ahora, voy a tratar de terminar con dos cosas. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé si alcance. ¿Qué hora es? Entonces llevamos ya una hora. Vamos a hacer una pequeña ñapita para conectar. Ya estamos viendo que Abraham tiene la promesa. Y que Isaac es la respuesta, ¿sí? Es la respuesta a lo que Dios prometió. Pero de Isaac ya nació el Estado, o sea, la nación. Así que ellos son nación y son Estado que nació en este mundo según la promesa que Dios le dio a Abraham y que se efectuó. O sea, por eso ellos están diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en Job, vamos a ver Job. Voy a darle dos versículos más ahí como para que lo piensen luego. A mí un hermano me preguntaba acerca de Job un poquito y Job hay que verlo desde una dimensión un poquito más profunda, porque Job es una persona que también era del pueblo de Israel y Dios digamos que Dios le dio a él o nos dejó una pista en Job de la paciencia del ataque de las tinieblas, cuando Dios le dijo a Abraham que en tu simiente serán y que poseerá las puertas de tus enemigos, y que Jesucristo luego le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no podrán contra la iglesia, no podrán resistir el poder de la iglesia. Entonces ese poder es un poder eclesial de la congregación de los que le obedecen, de los que tienen fe en Jesucristo, que cuando se presentan delante de Dios, entonces piensan, cuando leen Job, al no entender todo este plan, no entienden Job, que también es del Antiguo Testamento, y dice así, Job capítulo 1, ¿sí? Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, es un israelita.
¿sí? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban los hijos, escuche, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días. Es la oración e intercesión de un papá por sus hijos, como un pastor por su iglesia. ¿Qué tal se están desviando? Porque no son hijos míos en la carne, pero también la iglesia son hijos espirituales. Entonces, estos hijos que está hablando, no está hablando de los ángeles. Mire, esto hay que entenderlo un poquito más claro. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ¿sí entiende qué es Israel? ¿Está hablando de Israel? No está hablando que los ángeles vinieron a presentarse delante de Dios, ¿sí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto, mire, esto es abrir la cortina para entender los hijos. Si no entendemos los hijos de Dios acá, no puede entender Job. Por eso llegué apenas aquí hoy. Yo pensé que iba a llegar antes, pero como estoy tratando de hablar un poquito más lento, entonces de pronto usted va a decir, ¿será que sí? Está hablando carreta. No sé. Solamente leyendo la Biblia podemos entender que los hijos de Dios ya hasta aquí es la descendencia de Adán, que fueron como en Noé, y que ahorita es el pueblo del estado que prometió Dios a Israel, y que ahorita sí saben que es pecar y blasfemar, ¿sí? Entonces tienen un acusador que es el diablo, y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí tenemos que añadir la verdad, ¿no? La verdad del reino, que es, vuelvo nuevamente a tocarlo acá, Hebreos capítulo 1, porque si no se lee Hebreos no se puede entender el resto. Yo no sé si me cortaron la señal ahí. ¿Tú estás viendo la señal de tu teléfono? ¿Sí estoy ahí? ¿Sí? Es que a mí no me aparece aquí. No me aparece. Bueno, vuelvo a leer nuevamente esto para confirmarlo. Esto hay que leerlo muchas veces, y cuando usted le van a decir a alguien algo, usted no puede asumir que la gente ya sabe esto. En cada enseñanza, para afirmar cada paso, tengo que volver otra vez a reteñir que los hijos de Dios no son los ángeles. Siempre. Hebreos 1:5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Nunca Dios le dijo que los hijos de Dios son los ángeles. Y que los otros ángeles, entonces, hay otra equivocación en las doctrinas, que es así que me dejó más despistado. Que los hijos de Dios es como decir que Jesús también vino ahí, ¿sí? Entonces, y entre los sellos el diablo. Entonces, como que Jesús es hermano del diablo. Hágame el favor. Yo lo escuché. Lo estoy diciendo es porque lo escuché. Que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también el diablo. Entonces pensará, ¿será que Jesús era hermano del diablo? Entonces, ¿y será que lo está acusando? No. Los hijos de Dios, hay que entenderlo, lo que acabamos de leer, es el estado de los que son seres espirituales, que Dios le ha prometido, que de tu simiente saldrá la simiente, que traerán los hijos. Entonces le llama hijo a la descendencia de Abraham, de Noé, y ahorita vamos a confirmar eso con el último versículo, y ahí los voy a dejar pensando y orando, ¿sí? Entonces vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, Satanás es el acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, desde el 7, siempre, confírmenle a las personas con la Biblia. No diga que es que ahí dice, es que Dios mandó. No, coja la Biblia, envía el versículo, entrega el versículo y mire, aquí está, escrito está.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para estos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es el acusador. El diablo es el acusador que usa la ley para acusar de pecado a los que son espirituales, que ya habían recibido la ley. Israel recibió la ley, pero Israel es concebido. Mire lo que dice en Números, capítulo, vamos a mirar si alcanzamos a ver. Números, busquen Números, a ver si. Acuérdense que Dios llevó a Israel con sus hijos. Hubo hambre, y a ellos les tocó, estando ya en la tierra prometida, que Dios le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob, hubo hambre, entonces ellos tuvieron que irse para Egipto, ¿sí? Entonces cuando estuvieron en Egipto, entonces hubo una gran hambre, ellos estaban en su tierra, pero Jacob, o sea Israel, estaba ahí, y entonces mandaron a Egipto, que era el lugar donde había comida, los enviaron para allá, para que pudieran recibir el alimento. Pero entonces cuando vieron que José había sido vendido para allá y estaba administrando todas las cosas, terminó estando todo Israel en Egipto. Israel todo estuvo en Egipto a partir de sus 12 hijos, que eran más o menos como 78, pero ya se creció y se multiplicó. Cuando Israel se multiplicó en Egipto, entonces Dios lo sacó. ¿Por mano de quién? Por mano de Moisés. Moisés fue el que los llevó, y luego al llevarlos también les dio la ley. Pero antes de eso, cuando los estaba sacando, cuando era un pueblo tan pesado, así como nosotros estamos tratando de llevar gente por medio de la predicación al reino de los cielos, también Moisés tiene ese dilema, que es muy difícil llevar a la gente, trasladarla de un lado al otro. Entonces le dijo así, Números capítulo 11, como es que eran tan difíciles, no eran de un corazón muy duro. Versículo 11 dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué le has hecho mal a tu siervo? O sea, él. ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Dice, mire lo que dice ahí: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo a tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? O sea, no lo concibió. No fue Moisés el que lo concibió. Él está diciendo: ¿acaso yo soy el papá? Yo soy el que los engendré, yo soy el que los saqué. Pero antes le había dicho, Éxodo capítulo 4. Eso fue en el problema para salir. Éxodo capítulo 4. Cuando estaban en Egipto, es que prefiero decirle esto que solamente decirlo así nomás. Ellos llegaron a Egipto, como le digo, porque hubo hambre, pero Isaac acuérdese que Jacob volvió a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac, y volvió, llegó, y ahí se multiplicó, pero hubo hambre. Entonces Dios los trasladó a Egipto, porque Dios preparó a José, que le dio sabiduría y le dio todo para que administrara, para que cuando José llegara con sus hijos en Egipto, que era una nación próspera y grande, ellos ahí crecieran. Entonces el pueblo se multiplicó, y cuando lo fue a sacar de Egipto, Faraón se oponía, porque ya los tenía como esclavos. Pero siendo esclavos, Moisés entonces le mandó decir Dios por boca de Moisés a Faraón, le dijo lo siguiente. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Tengo perritos y están timbrando, entonces esto aquí es una locura a veces. Capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Sí? Así dijo. Dios dijo que le diga a Faraón, dijo Moisés: di a Faraón,
Así ha dicho, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Es que no apuntaste esta cita para que la coloques ahora. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Dijo Dios: Israel es mi hijo, o sea, el pueblo que yo engendré, el pueblo que yo concebí. Y entonces cuando ya lo está sacando, por eso es que en Números, cuando ya lo ha sacado y lo está llevando por el desierto, Moisés le dice: ¿acaso yo engendré este pueblo para que pongas de mí semejante carga tan pesada? Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí. Luego mañana continuaremos. Me gustaría dejar, o no sé si de pronto continuar esta tarde. No, esta tarde tengo otro tema. Voy a dejar así, pero por favor acuérdense que cuando Dios le dijo que si vosotros fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, que él partió a partir de aquí. Y estos que eran los hijos concebidos, dijo, como Dios le ha dado la promesa a Abraham, que de tu simiente saldrán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces él está buscando la descendencia para que venga Jesús a darle la bendición a todos los que han estado esperando a él. A los que han esperado la bendición de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, escuchen para cerrar hoy, para el plan de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Y en Génesis capítulo 2 dijo: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero Dios está perfeccionando y quiere que nosotros lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Pero primero los llamó como hijos espirituales. Abraham le dijo: ellos son como mis hijos, de ti nacerá una nación. Y Israel es como el hijo o la criatura o el nacimiento del Estado de Israel. Fue por uno que luchó con Dios y con los hombres y venció. Entonces Israel, en cuanto a esa promesa, es como el hijo de Dios, la nación concebida por Dios. Para resumir, estoy resumiendo: los hijos de Dios del Antiguo Testamento que le reclamaban a Jesús: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Es esto lo que está diciendo. Nosotros, Dios es nuestro Padre. No está diciendo en la concepción que nos da a nosotros, que es completamente distinta. Juan, mejor voy a terminar con este versículo, Juan capítulo 1, porque ya llegaré a este tema para hablar los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Pero voy a hablar un poquito más de los hijos de Abraham que Jesús encontró. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, terminar la obra que Dios comenzó, Jesucristo la va a perfeccionar, a ser hijos de Dios verdaderos en espíritu y en verdad. Pero importantísimo entender todo esto para entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está lleno de todo este testimonio. No se puede entender el Nuevo Testamento casi si no se entiende esto. Se va a entender mejor acá si se entiende esto. Pero si no se entiende esto, aquí es religión. Aquí es fortalecer la vida de fe. Entonces leemos la Biblia. Si leemos la Biblia con este enfoque, también es muy bueno. Así como todos los que les he dicho hasta hoy, ¿no? Cada vez es un enfoque. Mírelo desde acá. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué más tiene? No, dele la autoridad a la Biblia. O sea, crea lo que la Biblia dice. Pero no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Ahí también habla el diablo, ¿sí? La estamos leyendo. Y también hay testimonios de muchas personas. Pero la Biblia también habla de Jesús, que viene como rey. Y luego los hijos de Dios que llegan a ser espirituales según la palabra de Dios que les da. Entonces en el Antiguo Testamento eran espirituales. Y lo vamos a hablar cuando estemos hablando acerca de los ángeles. Pero por ahora entienda hasta aquí. Quisiera continuar, pero sé que es un poco pesado de pronto ya después de 1 hora y cuarto entender esto. Hay que leer más completo. Lea los capítulos completos. Aunque les doy unas citas, ustedes lean los capítulos completos o todo el Antiguo Testamento y así va a comprender mejor. Esto es solamente avanzar en cuanto al conocimiento del plan de Dios para llegar a ser hecho un hijo de Dios. ¿Sí? Bien, entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, y gracia, y paz eterna a nuestro Dios para siempre.